En este video vamos a continuar con nuestro curso de cálculo vectorial. Vamos a hablar acerca del sistema de coordenadas rectangulares tridimensional. Le llamamos rectangulares porque más adelante vamos a ver que existen otros sistemas de coordenadas que son las coordenadas esféricas y las cilíndricas. Y para entender esas coordenadas, bueno, primero hay que empezar entendiendo el sistema de coordenadas rectangulares, que son las más sencillas de entender. Y es tridimensional porque ahora vamos a considerar tres dimensiones, vamos a considerar tres ejes. Nosotros cuando consideramos únicamente un eje, tenemos solamente una recta. En esta recta podemos nosotros representar números reales poniendo el 0 en algún lugar, representando los números positivos a la derecha, los negativos a la izquierda, etc. Pero solamente podemos representar un número real en cada punto de la recta. Cuando nosotros agregamos una recta perpendicular a esta, tenemos ahora un sistema de coordenadas rectangulares en dos dimensiones. Esto ya lo vimos en el video anterior. Estos dos ejes se llaman eje X, eje Y, y podemos aquí representar puntos en el plano mediante el uso de dos números reales. Ahora cada punto del plano representa dos números reales. Es una pareja de números reales. Bueno, si nosotros agregamos ahora una tercera recta que sea perpendicular a estas dos, obtenemos un sistema tridimensional. Pero ¿cómo vamos a agregar una recta perpendicular a estas dos a la vez? Perpendicular, recuerden que significa que debe formar 90 grados. Estrictamente hablando, nosotros tendríamos que dibujar una tercera recta que pasara por aquí y que formara 90 grados a la vez con esta recta y a la vez con esta recta. A algunos se les puede ocurrir, bueno, ¿qué pasa si dibujamos esta de acá? Pero no, esa recta, bueno, es parte de esta misma. Recordemos que una recta se extiende infinitamente, así que esta recta se viene hasta aquí abajo, esta recta se viene hasta la izquierda. Entonces queremos trazar aquí una recta distinta de estas dos que sea perpendicular a ambas a la vez. La única forma de hacerlo sería si pudiéramos dibujar aquí una recta que saliera de la pantalla, que se viniera hacia arriba de la pantalla y hacia adentro de la pantalla, que pasara de esa manera perpendicular por estas dos. Pero eso no lo podemos representar aquí gráficamente. Lo que hacemos aquí es utilizar perspectiva y representar la tercera recta en forma diagonal, pero entendiéndose que esta recta está formando 90 grados con esta y con esta, aunque aquí no se vea, se ve como si formara un ángulo mayor, pero en realidad lo que ocurre es que se está utilizando perspectiva. Es como cuando ustedes miran la esquina de su habitación, la esquina de su cuarto. Si miran la esquina inferior de la izquierda, podrán notar que, bueno, esta sería la esquina, aquí tendrían una pared, aquí tendrían la otra pared y aquí tendrían el piso. Y así es como ven ustedes la recta. Las tres rectas forman en realidad 90 grados, pero por perspectiva se ve como si aquí se formara un ángulo más grande. Bueno, pues algo así es esta representación. Ahora, a los ejes, cuando nosotros tenemos únicamente dos ejes, ya dijimos que este es el eje X y este es el eje Y. Pero cuando tenemos tres ejes, los ejes los vamos a nombrar de la siguiente manera. Este eje de aquí se va a llamar eje X. Este eje de aquí se va a llamar eje Y. Y el eje vertical va a ser el eje Z. Se elige esta forma de nombrar los ejes por conveniencia. Más adelante se va a ver que esto es conveniente cuando representamos funciones de dos variables, porque nosotros queremos que Z sea una variable dependiente de X y Y. Por lo tanto, conviene escribir, nombrar los ejes de esta manera, como lo estamos haciendo aquí. También, como les mencionaba hace un momento, los ejes estos son rectas que se extienden infinitamente a ambos lados. Esta recta de aquí sigue infinitamente a la derecha y también se extiende hacia la izquierda. Esta sigue infinitamente hacia arriba, se extiende hacia abajo y el X también. Aquí hacia la derecha tenemos a los números positivos. En el eje Z hacia arriba tenemos a los números positivos y en el eje X hacia el frente tenemos los números positivos. Es usual representar la otra parte de la recta mediante líneas discontinuas como estas de aquí, para referirnos, bueno, pues a ellas como si estuvieran aquí ocultas detrás de los planos estos. A estos, bueno, estas partes de los ejes son los que contienen a los números negativos. Y aquí donde las tres rectas se intersectan,
tenemos el origen. Bueno, como les mencionaba, todo esto para entenderlo bien es necesario como imaginarlo en perspectiva. Es como cuando nosotros dibujamos un cubo. Cuando nosotros queremos dibujar un cubo en una hoja, lo que dibujamos es algo parecido a esto. Esto es un cubo. Pero noten que estrictamente hablando, esta figura que estamos dibujando en realidad es una figura de 2 dimensiones, porque en una hoja, todo lo que dibujemos en la hoja es de 2 dimensiones. Sin embargo, nosotros entendemos que cuando dibujamos líneas así en diagonal, estamos representando la profundidad aquí, y entonces esto es una figura que tiene aquí una cara enfrente, y que estas otras caras están una encima y otra a un lado, formando precisamente un cubo. De cualquier manera, si estas ideas de perspectiva son un poco complicadas ahorita de entender para quien no haya visto este tipo de sistemas de coordenadas en 3 dimensiones, voy a utilizar un software que se llama GeoGebra, en donde voy a utilizar ese software para representar puntos en el espacio, y ahí va a ser mucho más fácil ver cómo es que es el sistema de 3 dimensiones. Así que enseguida regreso. Bueno, pues ya estamos aquí en GeoGebra. Tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas tridimensional. Tenemos aquí el eje Z, que es el azul, el eje X, que es el rojo, y el eje Y, que es el verde. Así es como se representan normalmente, como les decía, pero aquí la ventaja de GeoGebra es que podemos mover los ejes para tener mejor, la noción esta de perspectiva, que a pesar de que todo esto está en un plano, que está en una pantalla, podemos entender que esto está representando algo que se encuentra en 3 dimensiones. Aquí se ve muy claramente. Noten que el eje Z es perpendicular a la vez al eje Y y al eje X, y que el eje X y el eje Y forman aquí lo que sería el piso, digamos, de esta representación. O sea, se encuentran aquí en este plano. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo representar un punto en el espacio tridimensional. Ya habíamos visto en el espacio bidimensional que un punto se representa con 2 coordenadas. Cuando tenemos 3 dimensiones vamos a necesitar 3 coordenadas. Vamos a ver cómo representar, por ejemplo, digamos el punto con coordenadas 3, menos 2,1. Bueno, lo voy a ir explicando paso a paso. La primera coordenada es la X, la segunda coordenada es la coordenada Y, y la tercera coordenada es la coordenada Z. Para representar este punto, lo que hacemos es venirnos aquí al eje X, que es el rojo, e irnos hasta el número 3 positivo. Entonces nos vamos aquí. Aquí está el 3 positivo. Luego dice menos 2 en Y. Los Y positivos están aquí y los Y negativos están hacia acá. Entonces vamos a irnos hacia los negativos. Entonces tenemos menos 3 en X, menos 2 en Y. Aquí estamos, en esta partecita de aquí. Ahora dice 1 en Z. Z lo que nos dice es si hay que ir arriba o abajo respecto del plano XY. En este caso iremos hacia arriba, una posición, y aquí dibujaremos el punto A. Entonces lo voy a dibujar. Aquí tenemos el punto A, que tiene esas coordenadas. Podemos visualizarlo mejor si muevo un poco aquí el plano. Noten cómo el punto A se encuentra aquí flotando. Se encuentra aquí flotando sobre el plano XY y se encuentra exactamente a una altura de 1. Eso lo podemos notar aquí si pongo el plano XY de esta forma. Aquí está el punto A, que se encuentra a una altura 1 respecto de Z. Entonces, aquí está el punto A, 3 en X, 2 en Y y 1 en Z, como ya vimos. Bueno, así es como graficamos un punto. Ahora imagínense ustedes que tenemos otro punto, por ejemplo el punto B, este punto de aquí. Ese punto se encuentra ahí también en el espacio, también aquí flotando, y queremos nosotros saber cuáles son sus coordenadas. Bueno, para determinar las coordenadas del punto B, lo que podemos hacer es representarlas mediante el uso de un prisma. El prisma lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Primero dibujamos segmentos que sean perpendiculares a los planos coordenados. Bueno, no les he explicado lo que son los planos coordenados. Estos de aquí son los ejes de coordenadas, el X, Y, Z. También tenemos planos coordenados
que son el plano formado por los ejes X y Y, que es este que está representado aquí en gris, pero también podemos imaginarnos un plano que es el que está formado por el Z y el Y, que sería un plano aquí vertical, y también podemos imaginarnos el plano que está formado por el X y el Z, que sería otro plano vertical. Los planos se verían de esta manera. Esos son los planos coordenados, ahora están en azul, los tres. Entonces podemos imaginarlos como tres paredes. Este de aquí es el plano XY, porque se encuentran aquí los ejes XY. Este es el XZ y este es el YZ. Entonces, para saber dónde está este punto, voy a quitar por el momento estos planos, lo que hacemos es dibujar rectas perpendiculares a esos planos. Dibujamos las rectas de esta forma. Ahí voy a quitar estas etiquetas. Ahí tenemos entonces aquí las rectas en forma perpendicular. Y ahora vamos a completar el prisma dibujando rectas paralelas a estas que ya tenemos aquí. El prisma completo es este. Este de aquí es el prisma. Noten cómo el prisma se dibuja de tal manera que este punto, bueno, de este punto parten estas tres rectas que son perpendiculares a los planos coordenados que les mostraba hace un momento. Luego tenemos esta recta que es paralela a esta. También dibujamos estas dos paralelas y así completando todas las caras de tal manera que tenemos un prisma. Y a partir de ahí podemos ver cuáles son las coordenadas del punto B. La coordenada X va a ser la esquina de este prisma en el eje X, que es el 2. La coordenada Y es la esquina en el eje Y, que es este 4. Y en el Z es el 3. Así que este punto B tiene como coordenadas 2, 4, 3. Bueno, esto es algo similar a cuando en el plano cartesiano nosotros dibujamos rectángulos para representar puntos. Aquí en lugar de rectángulos son prismas. Puede ser un poquito complicado representar todo esto a mano en una libreta, y es por eso que yo a lo largo de este curso voy a mostrarles las gráficas que sean necesarias cuando necesitemos 3 dimensiones. Lo voy a hacer mediante el uso de GeoGebra. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de vectores. Entonces voy a quitar este prisma que dibujé hace un momento. Y vamos a hablar entonces, por ejemplo, de un vector que empiece en el origen y termine en el punto B. Como ya sabemos, los vectores los podemos representar con flechas. Son objetos que tienen magnitud, dirección y sentido. Todo eso lo expliqué ya en videos anteriores. En este caso, el vector que terminaría en el punto B es este vector de aquí. Entonces, igual que antes, lo representamos mediante el uso de una flecha, solo que en este caso se trata de una flecha en 3 dimensiones. Aquí empieza en el origen y termina en el punto B. Igual que les mencionaba también en los videos anteriores, los vectores son libres, no necesariamente tienen que empezar en el origen, pueden empezar en cualquier punto. Por ejemplo, digamos este punto de aquí. En ese punto de aquí, un vector, bueno, este mismo vector lo podríamos trasladar de tal manera que empiece en este punto y obtendríamos este vector. Noten que esos dos vectores son iguales, el azul y el verde son iguales, porque tienen la misma magnitud, o sea, la misma longitud, el mismo largo. Tienen la misma dirección, ambos están apuntando así, y el mismo sentido. Por lo tanto, son el mismo vector, y este vector de aquí yo lo puedo mover a cualquier lugar, es un vector libre. Lo puedo mover hacia arriba y hacia abajo. Entonces, es un vector libre como todos los vectores, pero muchas veces nos conviene más utilizar los vectores de tal manera que empiecen en el origen y terminen aquí. Pero hay que tener en cuenta que los vectores son objetos libres. Bueno, a un vector como este de aquí también lo representamos mediante el uso de 3 componentes, de 3 números. Y en este caso, este vector verde es el vector 2,4,3. Así es como lo vamos a llamar. Tiene componente X2, componente Y4 y componente Z3. Todo esto son ideas completamente análogas a las que ya expliqué en videos anteriores, solo que ahora en 3 dimensiones. Bueno, igual que ocurre en 2 dimensiones, tenemos también unas ciertas operaciones con vectores que son muy importantes, que son la suma y el producto por un escalar. Y esas las voy a explicar enseguida. Bueno, vamos a ver entonces las operaciones con vectores. Vamos a empezar viendo la suma.
Cuando nosotros tenemos dos vectores en tres dimensiones, por ejemplo estos dos, el vector u con componentes 3, 1, menos 2 y el vector v con componentes 2, menos 4, 1, la suma se realiza simplemente sumando cada componente, o sea, componente con componente. La suma u más b va a ser entonces 3 más 2, 1 menos 4 y menos 2 más 1. Hacemos esas operaciones y nos queda entonces el vector 5, menos 3, menos 1. Simplemente estamos haciendo las operaciones correspondientes componente por componente. Bueno, y tenemos otra operación que es el producto por un escalar, que es multiplicar un vector por un número real. Por ejemplo, si tenemos el vector u con componentes 2, 3, menos 5 y un número real, por ejemplo el número 4, que representamos con la letra k, entonces el producto por un escalar se representa como k por u y simplemente consiste en multiplicar cada componente por 4. Entonces 2 por 4 queda 8, 3 por 4 es 12, menos 5 por 4 queda menos 20. Así de sencillas son las operaciones con vectores. Y al igual que ocurre con vectores de dos dimensiones, estas operaciones con vectores se pueden representar geométricamente. Si no han visto los videos anteriores de este curso, los invito a que lo vean para que sepan en dos dimensiones cómo es que se interpreta la suma y el producto por un escalar. Vamos a utilizar GeoGebra. Entramos a GeoGebra. Aquí en inicio, vamos a iniciar calculadora. Y hoy veremos el cálculo del producto vectorial o producto cruz entre dos vectores en tercera dimensión. Elegimos GeoGebra clásico. Aquí dentro de GeoGebra clásico vamos a irnos al menú vistas. Ya que estamos en vistas, vista gráfico 3D y símbolo CAS, vamos a agregar el primer vector u y tenemos el vector 3,5,7, la primera propuesta, el vector v 6, menos 3,5 en nuestro siguiente vector. Y bueno, vamos a sumarlos en m igual a u más v. Le damos enter. Ahí tenemos la suma. Ahora, si queremos saber el ángulo que hay entre esos dos vectores, solamente ángulo, es como una fórmula en Excel. Ángulo, y va una coma, ángulo u, coma, aquí le ponemos v, son 60 grados. Y bueno, aquí vamos a elegir el producto vectorial de u, del vector u, coma, el vector v. Y bueno, me sale 46 para x, 27 para y y menos 39 para z. Simplemente aquí vamos a ponerle p de producto igual a 46. Vamos a reescribir 27, menos 39. Y bueno, aquí cerramos los paréntesis y vamos a darle color a cada uno de los vectores. Primero al vector u, vamos a propiedades, aquí en color. Si no nos sale, volvemos a repetir el procedimiento. Propiedades, color, vamos a elegir un naranja. Después para el siguiente, propiedades, en color, vamos a elegir un amarillo. Aquí en propiedades, color, verde. Para el vector v, aquí lo tenemos. Otra vez nos vamos a propiedades. Para el vector suma, color, en rojo. Y aquí podemos ver
cada uno de nuestros vectores. El vector m, que es el vector resultante de estos dos, lo vamos a poner de color azul para que se note mucho más. Bien, bueno, pues aquí tenemos los ángulos amarillo y rojo, son nuestros vectores principales, y a partir de esos dos vectores tenemos un tercer vector que es el vector suma, y ahí tenemos nuestro vector suma en color azul y nuestro producto cruz o producto vectorial en color negro, que no es otra cosa que el área, la longitud del área de ese polígono. Y pueden ustedes observar cómo se visualizan estos vectores en tercera dimensión. Y bueno, si ustedes quieren darle vida a estos vectores, simplemente le dan vuelta. Así se utiliza GeoGebra y la suma y producto vectorial de dos vectores. En este video vamos a ver el tema de coordenadas polares. Voy a explicar desde el principio qué son estas coordenadas, cómo se grafican y cómo podemos transformar las coordenadas rectangulares que nosotros conocemos en coordenadas polares y viceversa. Vamos a empezar entonces con el tema, y para esto vamos a recordar un poco el sistema que nosotros ya conocemos, que es el sistema de coordenadas rectangulares o también coordenadas cartesianas, es lo mismo. En este sistema nosotros tenemos dos ejes, el eje horizontal que llamamos eje X, que también se le llama eje de las abscisas, y el eje vertical que es el eje Y o el eje de las ordenadas. Nosotros podemos localizar puntos en el plano mediante dos coordenadas, que son la coordenada X y la coordenada Y, o sea, la abscisa y la ordenada. Por ejemplo, si queremos localizar el punto cuyas coordenadas son 2,3, esto significa, el primer número va a ser la coordenada X, entonces en X nos movemos hasta el 2, y luego el segundo número es el Y, entonces en el Y nos movemos hasta el 3. Así que aquí, justamente donde la coordenada X es 2 y la coordenada Y es 3, ahí va a estar el punto con coordenadas 2,3. Y si nosotros tenemos cualquier punto en el plano, por ejemplo, este punto de aquí, nosotros le podemos asignar unas coordenadas mediante dos números, que son sus coordenadas X y coordenadas Y, de la siguiente manera. A este punto nosotros le dibujamos una línea vertical y nos fijamos cuál es la intersección con el eje X, y una línea horizontal y nos fijamos cuál es la intersección con el eje Y, y esas son sus coordenadas. Entonces este punto tiene coordenada X menos 3 y coordenada Y 4. Por lo cual sus coordenadas son menos 3,4. Este es el sistema que nosotros ya conocemos bastante bien, coordenadas rectangulares o cartesianas. Ahora vamos a ver el sistema de coordenadas polares. En este sistema también vamos a localizar puntos en el plano mediante dos números, pero ahora estos números representan geométricamente diferentes cosas. Ya no son proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y, sino que ahora vamos a tener un punto, el cual se denomina polo o también origen, así como en el origen del sistema anterior. Bueno, ese va a ser el punto de partida, el polo o el origen. Y tenemos un eje, que es un rayo, o sea, una recta que generalmente se dibuja hacia la derecha y que representaría al eje X positivo en el sistema de coordenadas rectangulares. Pero bueno, en el de coordenadas polares, a este eje se le denomina eje polar. Esto es lo que tenemos en el sistema de coordenadas polares: un punto y un eje que apunta hacia la derecha. Y para localizar puntos en el plano, nosotros vamos a dar dos cantidades. Esto vamos a verlo de la siguiente manera. Si tenemos un punto, por ejemplo, este punto de aquí, nosotros vamos a medir la distancia que hay desde este punto hasta el polo o el origen. O sea, esta distancia de aquí. A esta distancia vamos a llamarle R. Esa va a ser una de las coordenadas, la distancia que hay desde el origen hasta el punto. Y la otra de las coordenadas va a ser el ángulo que forma esta línea, la línea que une el origen con el polo, y el eje polar. Este ángulo, que vamos a representar como θ, es la segunda coordenada. De esa manera, las coordenadas de un punto en el sistema de coordenadas polares son r, θ, o sea, la distancia al origen y el ángulo que se forma desde el eje polar. Generalmente los ángulos los medimos en el sentido contrario de las manecillas y son positivos, pero también podemos medirlos en el mismo sentido de las manecillas y en ese caso los ángulos serán negativos. Vamos a ver algunos ejemplos para que todo esto quede bastante más claro, pero antes de ver los ejemplos, observen que en el sistema de coordenadas rectangulares nosotros solemos escribir aquí
números para irnos guiando más fácil y poder localizar puntos fácilmente en el plano. E incluso dibujamos cuadrículas como estas de aquí, las cuales son de bastante ayuda al momento de localizar puntos. Algo similar podemos hacer en el sistema de coordenadas polares, aunque en este caso no vamos a hacer una cuadrícula, porque no nos serviría de mucho. En este caso lo que sirve es dibujar círculos y dibujar rayos, de esta manera. Cada uno de los círculos nos dice las diferentes distancias que hay hacia el polo y cada uno de los rayos nos dice los diversos ángulos. En este caso son ángulos medidos de 30 en 30, aunque se podría hacer de otras maneras. Podría ser de 45 en 45 o de 15 en 15, pero lo usual es hacerlo de 30 grados en 30 grados. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un punto, digamos este punto de aquí, será suficiente con contar el ángulo que se forma, que son 30 más 30, 60 grados, y con contar la distancia desde el polo hasta el punto, fijándonos en estas circunferencias. La primera es la distancia 1, luego 2, 3 y 4. Eso significa que el punto se encuentra a una distancia de 4 unidades desde el origen y forma un ángulo de 60 grados, por lo cual sus coordenadas polares son 4,60 grados. También es muy usual utilizar en lugar de grados radianes, y es algo a lo que se deben acostumbrar porque se utiliza bastante en cálculo. Entonces, en lugar de 60 grados, podemos escribirlo como pi sobre 3 radianes. Aquí simplemente recuerden que pi son 180 grados. Entonces, si nosotros dividimos 180 entre 3, obtenemos 60. Por eso aquí es pi entre 3. Tengo videos en los cuales muestro cómo transformar grados en radianes y radianes en grados. Les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de geometría elemental, que es donde explico esas transformaciones de grados a radianes y viceversa. Bueno, entonces, de esa manera nosotros podemos localizar puntos fácilmente en el plano con ayuda de, pues esta retícula en la cual tenemos aquí pues círculos y rayos. Bueno, vamos a ver entonces algunos otros ejemplos. Vamos a localizar este punto, el punto que tiene coordenadas polares 5,150 grados. Bueno, sabemos que se debe encontrar en el círculo que se encuentra a 5 unidades del polo. Es decir, en este círculo de aquí, que está en el 5. Todo este círculo de aquí. En alguna parte de este círculo va a estar el punto, pero debe formar 150 grados. Así que lo más recomendable es primero localizar el ángulo. Primero vamos a localizar el ángulo. Entonces son 30, 60, 90, 120 y 150. Recordemos que va de 30 en 30. Entonces va a estar en este rayo de aquí. Aquí va a estar el punto. Y va a estar en el círculo que tiene radio 5. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a estar el punto. Y ahí lo tenemos localizado. Ese es el punto con coordenadas polares 5,150 grados. Otro ejemplo. Ahora con un ángulo negativo para que vean la diferencia entre tener ángulo negativo y positivo. En los ángulos positivos observen que siempre estuvimos midiendo en el sentido contrario de las manecillas, es decir, hacia arriba del eje polar. Cuando medimos hacia arriba del eje polar es positivo. Y cuando medimos hacia abajo del eje polar es negativo. Pueden recordarlo, por ejemplo, con el eje Y. Recuerden que el eje Y hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Bueno, pueden así utilizarlo para recordar estos ángulos. Hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos. Entonces, en este caso, son menos 30 grados. Significa medir 30 grados hacia abajo. Entonces, como cada una de estas divisiones son 30 grados, significa que va a estar aquí, luego en esta primera división. Allí va a estar el punto. Y debe encontrarse a una distancia 4 desde el origen. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4. Aquí va a estar el punto. Ahí lo tenemos localizado. Ahora, aquí algo muy importante es que en el sistema de coordenadas polares podemos tener diferentes coordenadas para representar un mismo punto. De hecho, hay infinitas coordenadas que representan un mismo punto. Eso no ocurre con las coordenadas rectangulares, pero sí en las polares. Por ejemplo, este mismo punto que yo acabo de dibujar aquí, podemos también darle otras coordenadas si en lugar de medir el ángulo hacia abajo, lo hubiéramos medido hacia arriba. Observen que si medimos el ángulo hacia arriba, tendríamos que medir todo este ángulo de aquí, todo este. Entonces, contando, bueno, pues sería 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
33, o sea, 330 grados. O también podríamos haberlo hecho más fácil si tomamos en cuenta que todo el giro completo son 360 y si le quitamos estos 30, pues nos quedan 330 grados. Entonces serían 330 grados positivo porque empezamos midiendo hacia arriba. Y la distancia sigue siendo 4, por lo cual otras coordenadas polares para este mismo punto son 4,330 grados positivos. Pero igual podemos incluso dar giros completos y sumarle 360 grados cada vez que hacemos un giro completo. Por ejemplo, en este mismo caso, si primero hacemos todo un giro de 360 grados y luego otro ángulo de 330, terminamos justamente aquí. Simplemente estamos añadiéndole otros 360. Con lo cual a estos 330 le sumamos 360 y nos queda entonces 690 grados. O sea que este punto también tiene como coordenadas 4,690. Y podríamos sumarle otros 360 y otros 360 y así infinitas veces. Por eso vemos que un mismo punto puede tener infinitas coordenadas polares. Ahora, también eso aplica para ángulos negativos. Ya habíamos visto que en el ángulo negativo eran menos 30 hacia acá, pero si a esos menos 30 le sumamos otros menos 360 grados, significaría que primero hacemos un giro completo en el sentido de las manecillas, o sea, hacia abajo, todo un giro completo y luego otros 30 grados. Entonces nos quedaría un ángulo de menos 390, que es a 360 sumarle los 30. Son 390 negativos porque estaríamos midiendo hacia abajo. Bueno, en todos estos ejemplos hemos visto que la coordenada R, o sea, la distancia desde el polo, es positiva. Vean que en todos los casos tenemos un 4 positivo. Ahora, una pregunta que surge. ¿Podríamos tener un valor de R negativo? Y bueno, la respuesta es que sí. Pero para entender esto, vamos a hacerlo con este mismo punto para ver cómo sería un R negativo. Bueno, ahí lo que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros medimos un ángulo, nos estamos quedando con un rayo que es justo donde termina el ángulo. El rayo que une el polo hacia, bueno, pues el lado del ángulo, ¿no? Desde el polo hacia el lado del ángulo. Si nosotros en lugar de medir la distancia en ese mismo rayo, lo medimos hacia el sentido opuesto al rayo, estaremos teniendo un valor de R negativo. Por ejemplo, para este punto, tendríamos que medir no este rayo de aquí, sino el que está de este otro lado. O sea, tendríamos que medir esto de aquí, este rayo de acá. El ángulo que se forma aquí son 30, 60, 90, 120, 150. 150 grados hasta llegar a este rayo. Pero nosotros no estamos ubicando el punto directamente sobre este rayo, sino en el sentido opuesto al rayo, de este lado. Entonces, cuando es en el sentido opuesto al rayo, es que tenemos un valor de R negativo. O sea que en este caso son menos 4 para un ángulo de 150 grados. Así que otras coordenadas polares para este mismo punto son menos 4,150 grados. Casi siempre vamos a utilizar valores de R positivos, pero en algunos casos resulta útil también tomar esto en cuenta, que R puede ser negativo siempre y cuando estemos midiendo pues, el punto en el sentido opuesto al rayo en el cual termina el ángulo. ¿Sí? Bueno, entonces así ya queda un poquito más claro. Vamos a ver más ejemplos en próximos videos, pero antes de terminar con este video, vamos a ver de qué manera se relacionan las coordenadas rectangulares y las polares, o sea, cómo podemos transformar coordenadas rectangulares en polares y viceversa. Para esto, vamos a empezar con nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Ubiquemos un punto cualquiera en este plano. Este punto tiene unas coordenadas XY en el sistema de coordenadas rectangulares. Esto significa que si nosotros dibujamos una línea vertical y una línea horizontal, la distancia desde el origen hacia aquí va a ser X, esta distancia mide X, y esta distancia mide Y. Eso es lo que sabemos de las coordenadas rectangulares. Ahora, este mismo punto tiene unas coordenadas polares, que son R θ. Aquí vamos a suponer que el origen sigue siendo este mismo de aquí y que el eje polar es el eje X positivo. Entonces, eso significa que la distancia desde el origen al punto es R y que el ángulo que se forma con el eje polar es θ, este ángulo de aquí. Queremos ver de qué manera se relacionan estas cuatro cantidades entre sí. Observen que aquí se forma un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 aquí justamente y podemos utilizar trigonometría
para ver de qué manera se relacionan las cantidades. Para eso voy a dibujar este mismo triángulo, pero por acá, más grande para que se vea más claro. Aquí tenemos nuestro ángulo de 90. Este ángulo de aquí es el que estamos diciendo que es θ. Sabemos que este lado de aquí es R, sí, es este de aquí. Sabemos que este lado de aquí abajo mide X y este lado de aquí mide Y, porque observen que esto de aquí es Y esto de aquí es un rectángulo, entonces los lados opuestos miden lo mismo. Este lado de aquí mide lo mismo que este de acá y este de acá es este de aquí, entonces mide Y. Entonces, aplicando trigonometría podemos encontrar relaciones entre estas cantidades. Lo primero que podemos utilizar aquí, de hecho, es el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, vean que la hipotenusa es R, que es la que está frente al ángulo de 90, y los catetos son XY. Entonces, R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahí tenemos ya una relación entre XY y R. Si nosotros conocemos las coordenadas XY, podemos conocer la coordenada R simplemente sustituyendo aquí los valores XY y luego tomando la raíz cuadrada. En este caso podemos tomar la raíz cuadrada positiva o negativa, dependiendo si queremos un valor de R positivo o negativo. Y también podemos utilizar aquí la función trigonométrica tangente, que recordemos que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso es tangente de θ, entonces el cateto opuesto es el que está frente al ángulo θ, o sea y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo θ, que es x. Así que tangente de θ es y entre x. Entonces observen que si conocemos las coordenadas XY, o sea las coordenadas rectangulares, podemos conocer el ángulo a partir de esta expresión. Solamente hay que tener un poco de cuidado porque hay que localizar bien ese ángulo en el cuadrante que corresponda y también dependiendo si elegimos el valor de R positivo o negativo, porque ya vimos que dependiendo de eso el ángulo puede cambiar. Bueno, esto lo iremos viendo con más claridad en próximos ejemplos. Bueno, de esta manera, si nosotros conocemos las coordenadas rectangulares, podemos obtener las coordenadas polares. Entonces, estas ecuaciones transforman de rectangulares en polares. Pero, ¿cómo podemos transformar de polares a rectangulares? Bueno, pues para eso ahora vamos a utilizar las funciones seno y coseno en este triángulo. El seno, recordemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto a θ ya habíamos dicho que era Y, el que está frente al ángulo θ, y la hipotenusa es R, como dijimos. Así que el seno de θ va a ser Y entre R. De aquí podemos despejar. Esta R que está dividiendo pasa multiplicando. Nos queda que R por el seno de θ es igual a Y, lo cual podemos escribir al revés. Y es igual a R por el seno de θ. Entonces ya tenemos la coordenada Y si conocemos R y θ. Simplemente sustituimos aquí sus valores y ya tenemos el valor de Y. Y para obtener el valor de x vamos a utilizar el coseno. El coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente es este de aquí, que está junto al ángulo θ, que tiene valor x. Así que nos va a quedar x entre la hipotenusa, que es r. De nuevo despejamos, la r pasa multiplicando, queda que r por coseno de θ es x, o lo que es lo mismo, x es r por coseno de θ. Entonces, si conocemos las coordenadas polares r y θ, sustituyendo aquí, obtenemos las coordenadas rectangulares XY. Así que estas ecuaciones transforman de polares en rectangulares. Bueno, ahora unos ejercicios para ustedes que resolveré en los próximos videos. Graficar los siguientes puntos en coordenadas polares, estos 10 puntos. El siguiente ejercicio es transformar las coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Y de nuevo son los mismos 10 puntos. Estos 10 puntos hay que transformarlos. Aquí están en coordenadas polares. Hay que escribirlos en sus coordenadas rectangulares. Y finalmente, transformar de las coordenadas rectangulares a polares. Para estas tendrán que utilizar las fórmulas que vimos al final.